Hola, ¿cómo están? Yo soy Fer Trips y el día de hoy te voy a contar cómo es que conseguí trabajo en Dubái. Bueno, me pagan por conocer el mundo y eso es porque trabajo para una de las mejores aerolíneas y más grandes del mundo, teniendo mi base aquí en Dubái. Yo ya llevo 5 años acá, pero el día de hoy te voy a contar cómo fue el día de la entrevista. Cómo fue que conseguí trabajo, todo lo que pasó desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche, el día que me entrevistaron y el día que tuve que pasar por muchísimo estrés, pero también uno de los mejores días de mi vida, les juro. Y esta empresa para la que trabajo es... No les digo tan fuerte el nombre o se los digo así porque pues son medio especiales con lo que publicas sobre ellos y así. Pero bueno, empecemos con los requisitos oficiales desde su página para poder aplicar a este trabajo. La verdad es que no necesitas tener un currículum así de que, wow, o sea, fui a la NASA y regresé. Pues no, obviamente no, pero lo que sí necesitas es lo siguiente, y es un sí o sí. O sea, si no cumples con una de estas, desafortunadamente, de una vez te digo, no apliques. 1, que puedas hablar y escribir inglés fluido. 2, que tengas una personalidad natural al poder desarrollarte en el trabajo en equipo. Estoy traduciéndolo en inglés. Número 3, que midas 160 centímetros de altura y que cuando estires el brazo parado, midas 2 metros 12 centímetros. Esta prueba te la hacen el día de la entrevista. Ahorita les cuento. Número 4, que puedas cumplir los requisitos para poder tener una visa en los Emiratos Árabes Unidos. Número 5, que tengas 21 años mínimo. Número 6, que tengas 1 año de experiencia en hospitalidad o en servicio al cliente o ambas. Bueno, y en este tema de hospitalidad y servicio al cliente puede ser, no sé, algo que esté relacionado con hotelería, con ventas, con despachos, con tiendas. De verdad que puede ser como cualquier cosa en donde estuviste involucrado con un cliente de principio a fin, o al principio o al final, o en medio de el servicio que se estaba ofreciendo. Eso sería como tu experiencia con servicio al cliente o hospitalidad. La siguiente sería que mínimo hayas terminado la preparatoria y que no tengas tatuajes visibles con el uniforme puesto. Yo tengo tatuajes, pero no son visibles. O sea, el uniforme de mujeres se los voy a poner aquí y el de hombres se los voy a poner acá. Siempre y cuando traigas puesto este uniforme no se te vean los tatuajes, todo bien. Y te voy a dar un consejo: no trates de tapártelos el día de la entrevista. No va a valer la pena. Te van a cachar en algún momento. Por ejemplo, si lo tienes aquí en la muñeca o si lo tienes aquí en el cuello, no trates de tapártelo e ir a la entrevista y pretender que nadie se va a dar cuenta. En algún punto se van a dar cuenta y créeme que no quieres pasar por la vergüenza y sobre todo la desilusión de que, por ejemplo, ya estás acá en Dubái y todo y tienes que pasar por un proceso largo todavía cuando llegas aquí a Dubái y que te cachen y te digan: aquí está tu renuncia, te regresas a tu casa. Pues no. Así que, ¿y cómo puedes aplicar? Bueno, puedes checar en la página oficial de ellos cuando hay Open Days. Open Day es el día en el que tú te puedes presentar a hacer una entrevista con tu currículum y con todos los requisitos que te piden para ver si te pueden contratar ese mismo día, que fue justo lo que yo hice. Si tú te metes a la página, aquí puedes ver específicamente en qué partes del mundo van a hacer entrevistas. Por ejemplo, por ahorita me parecen un montón. O sea, me aparece de que Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Grecia, Irlanda, Italia, Chile, Brasil, Turquía, Ucrania, Inglaterra, Egipto, Jordania, Kuwait, Oman, Saudi Arabia, Dubái, Canadá, Australia, América del Sur, Argentina, Colombia, Paraguay, Uruguay. O sea, hay todas estas opciones para que tú puedas ir a aplicar para que te den este trabajo.
Aquí te metes y puedes ver, por ejemplo, no sé, me voy a meter a la entrevista en Chile. La entrevista en Chile es el 23 de abril a las 9 de la mañana y aquí te dice específicamente en dónde es la entrevista y entre otras cosas aquí puedes encontrar toda la información. Pero bueno, sin más por el momento, pasemos a mi experiencia ese día del Open Day. Yo apliqué en Cancún, yo soy de Guadalajara. Entonces tomé un vuelo junto con uno de mis primos y dos amigas más hacia Cancún para poder aplicar este día. A ver, este día fue largo, estábamos ahí ciento y tantas personas, me parece que, ay no sé, no me acuerdo, 180 personas, que estábamos con nuestro currículum, todos vestiditos igual, todas maquilladitas igual, todos los hombres igual, así súper guapos, peinaditos, sin barba, bla, 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 ¿no? Cumpliendo todos los requisitos y bien sonrientes. Entonces, pues nada, lo que tienes que hacer primero es que llegas. Ahí les voy a contar todo. Hace mucho que no lo cuento y la verdad es que me emociona porque, o sea, aunque ya pasaron 5 años, como les digo, ese día para mí fue algo grande, o sea, fue como un logro, fue como el día que tanto había estado esperando por semanas, porque yo estuve investigando por semanas en YouTube, viendo videos de chavas que ya habían aplicado, consejos, cómo presentarte en una entrevista, servicio al cliente, qué era Emirates, qué beneficios iba a tener, cómo iba a ser la vida en Dubái. O sea, yo ya me estaba emocionando, aunque antes de aplicar yo ni siquiera sabía nada sobre esta aerolínea. Aerolínea. Pero, pues nada, yo ya estaba emocionadísima, así que llegamos a Cancún, nos hospedamos en un Airbnb los 4 y al día siguiente era la entrevista en un hotel. No me acuerdo en cuál hotel fue, pero bueno, ahí vamos, súper guapos. Por aquí tengo una foto de ese día. Y llevábamos nuestro currículum. Les juro que yo me llevé de todo. Yo estudié inglés en Inglaterra, así que me llevé hasta mi certificado de que pues hablaba inglés avanzado. Me llevé cartas de la escuela Altus Flight en donde yo trabajaba, que es la mejor academia de México, en Guadalajara, por si quieren estudiar para sobrecargo, para piloto, pueden ir ahí. Les voy a dejar aquí su Instagram y también en la descripción. Y pues bueno, llevé cartas de parte de la escuela de aviación, llevé mi CV, llevé fotos, te piden unas fotos profesionales con traje, como así, y también te piden fotos como en tu día casual, o sea, cómo te vistes así en tu día casual, que se me hizo como súper raro, ahorita entiendo por qué, pero bueno, en el momento se me hizo súper raro, como que, ¿por qué quieres ver cómo me visto? ¿O por qué quieres ver una foto casual mía para una entrevista de trabajo? O sea, como, ¿por qué? Pero bueno, nada, llevé todo eso y empieza la emoción. Bueno, cuando yo llego, me doy cuenta que todos se estaban anotando en una lista. Era una lista que ya iba en el número 51 cuando yo llegué. Entonces yo era el número 51 y ahí puse mi nombre, María Fernanda Álvarez González, y listo. Entonces me daban una etiquetita en la que yo me la ponía aquí y yo era el número 51. Pues bueno, todos teníamos un número 1, 2, 3, 4, 51, 180, ¿no? Y empieza la hora de la entrevista, me parece que exactamente empezó a las 8 de la mañana, entramos al auditorio del hotel, un hotel muy nice, me acuerdo, por cierto, estaba todo muy bonito, así que eso me puso más nerviosa. Para este punto, yo estaba buscando como letreros o algo así que dijera el nombre de la empresa o alguien que me pudiera decir, esto es real, o sea, aquí es, porque yo iba como toda miedosa también, o sea, porque mucha gente me decía de que no, qué tal que es fraude, qué tal que no sé qué, bla, 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 cualquier persona puede poner un letrero del nombre de la empresa y hacerte una entrevista y al final nada. O sea, eso me decían, pero bueno, el punto es que yo ya estaba ahí, así que fuera verdad o mentira, yo lo tenía que hacer, ¿no? Entonces, nada, bueno, pues ahí vamos todos, entramos y lo primero que pasa es que te presentan, bueno, se presenta la reclutadora, que es la chava que va a estar contigo durante todo el día haciéndote la entrevista. O sea, es una chava rifada, mis respetos. Si yo pudiera, me falta un requisito para cumplirlo, pero si yo pudiera, de verdad, les juro que me gustaría mucho ser reclutadora de la empresa, como ella. Pero bueno,
No sé, algún día a ver si se puede. Pero bueno, la chava, mis respetos, solita se la aventó todo el día. Creo que había un asistente o algo así, pero ella se la aventó toda. Llega, se presenta y todo, me acuerdo perfectamente de ella, no voy a decir su nombre porque pues, no sé, pero bueno, se presenta y nos empieza a poner una tipo de presentación de PowerPoint, algo así, en donde nos empieza a explicar cómo es el trabajo, cómo es la vida en Dubái, cuál va a ser nuestro salario, cuál es el trabajo que vamos a tener que hacer, entre otras cosas. O sea, te emocionan durísimo, así te empiezan a emocionar de que ta. Y después de eso, hay como un descansito de 5 minutos, sales, regresas y a la hora de que regresas, ya no regresas con todos los 180 participantes, regresa el número 1 y después regresa el número 2 y después el 3 y así, ta. Entonces tú estás afuera del auditorio esperando todo este tiempo con una incertidumbre y con una ansiedad terrible, les juro. Pero bueno, ya, llega mi turno, turno 51, pues ahí voy. Me vuelvo a poner nerviosa de pensarlo, pero voy yo, llego con mis documentos, me pongo enfrente de ella, le doy mis documentos y la chava en ese momento te va a hacer máximo 2 preguntas, si acaso 3, en el primer filtro. Ese es el primer filtro. Le entregas tus documentos, 1, 2 preguntas, máximo 3. No me acuerdo muy bien lo que me preguntó, pero me parece que me dijo, le di mi currículum, ella lo estaba viendo y me dice, ¿qué haces actualmente? ¿A qué te dedicas? Entonces, pues nada, yo le empecé a explicar que trabajaba en una academia de aviación, bla, que había sido maestra de inglés, que estaba estudiando para piloto privado. Me acuerdo que fue como súper breve, que de hecho es un consejo que yo les puedo dar. O sea, si la chava te pregunta algo, tú le respondes lo que te preguntó y ya está. O sea, yo le pude haber contado de que, no, y aparte tal, y la escuela es de mi familia, y aparte, el 25 de marzo es mi cumpleaños, y, o sea, no, la chava no quiere saber todo eso, la chava quiere que le digas directamente. Y después me preguntó que por qué quería aplicar para la empresa. La verdad es que ahorita pienso en mi respuesta y digo como de que, no sé, me da un poco de cringe, pero bueno, le dije que yo sentía que yo siento que yo estoy en esta vida para ayudar a personas de alguna forma u otra. O sea, yo siento que estoy aquí para poder inspirar o ayudar de alguna forma u otra y siento que a través de este trabajo, pues lo voy a poder lograr de una forma como muy sencilla al tener contacto directo con tantas personas, ¿no? Y pues bueno, una cosa sí le dije, súper breve igual y listo, ya está. La chava agarraba los currículums y ponía del lado derecho o los ponía del lado izquierdo. No sabías cuál era como que el aprobado o el no aprobado, ¿sabes? Entonces agarró el mío y lo puso hacia un lado. Y listo, me dijo, gracias. No duramos ni 2 minutos, 3 minutos en esta conversación y listo. Me paré con toda la ansiedad e incertidumbre del mundo, no sabía qué significaba el derecho o izquierdo y me fui. Pasaron minutos y minutos y minutos, si no es que una hora yo creo para ese entonces, para ese momento. El siguiente filtro funcionaba con la siguiente dinámica, la misma dinámica que les voy a estar contando durante todo el proceso. La dinámica era la siguiente. Como les conté, todos teníamos un número aquí. Entonces, la chava nos mandó llamar a todos después de recibir nuestro currículum, ¿ok? Y nos explica cómo va a funcionar los filtros. Y nos dice, aquí en esta pared, yo voy a poner los números de las personas que pasaron este filtro. Si tú no ves tu número, vete a tu casa. No me preguntes por qué no pasaste, no me preguntes qué puedes hacer para mejorar, no me preguntes absolutamente nada, simplemente no pasaste, te vas a tu casa. Si pasaste, te quedas y esperas instrucciones. Listo. Así fue. Nada, nos salimos todos, la chava, acomoda los números y todo y nos dice, ya puedes pasar. Nos pasamos y ves tu número ahí y es como, ¡ah! Pasé el primer filtro, mi número estaba ahí junto con otros, no sé qué serán, como con otros 70 números aproximadamente. Este filtro es duro, o sea, en este filtro, bye, se van un montón de personas. Pausa aquí y paréntesis para contarles la experiencia de Diego en este filtro.
Ok, Diego es mi esposo y Diego también trabaja en lo mismo que yo, igual hace aproximadamente 5 años. Él llegó aquí a Dubái 4 meses después de mí, porque yo llegué aquí, yo le dije, aplica, tienes todo para aplicar, inténtalo, no sé qué, y así. Entonces él me dijo, bueno, venga, lo intento. Le pasé todos los tips y todo, y no pasó. No pasó. En su primera entrevista él no pasó. No pasó ni el primer filtro. O sea, no pasó el primer filtro. Esto que les estoy contando de que le das el currículum, te hace 2 preguntas, pues el mío, mi currículum se fue a la derecha, el de él se fue a la izquierda. No pasó y se fue a su casa. Y es algo muy duro porque tú vienes así de que volaste desde Guadalajara hasta Cancún o había gente que había volado desde Europa hasta Cancún para aplicar X. Vienes súper arregladito y todo con tu trajecito, traes tu currículum, vienes súper emocionado, preparado, llegas, la chava te hace el PowerPoint en donde te explica vas a vivir en Dubái, vas a ganar esto, no sé qué, bla, 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 y te dicen vete a tu casa, no, gracias. O sea, el día más triste de tu vida. Es súper feo, me imagino. A mí no me pasó. Bueno, pero a Diego sí le pasó. Se fue a su casa. Después de eso, Diego un mes después volvió a aplicar. Él aplicó en Guadalajara. Estas 2 veces aplicó en Guadalajara. Y listo, la segunda vez lo pasó. De hecho, con Diego eran como casi 100 personas también y pasaron solamente dos hombres. 2 hombres pasaron nada más ese día, ninguna mujer, nadie más. Tú puedes volver a aplicar si es que no pasaste, así como Diego, luego, luego. Digo así como Diego porque si no pasaste el primer filtro o el segundo filtro, lo puedes volver a aplicar porque ni fu ni fa, o sea, la empresa como que todavía no te registró. Pero si ya pasaste hasta el punto en el que te dijeron que sí, 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 y llenaste una forma ese día, porque pasaste ese día y nada más te toca hacer los siguientes procesos que serían hacer el examen de inglés, examen psicométrico, examen médico, bla, 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 bla. Y ahí te llega un correo y te dicen que no pasaste, que siempre no, muchas gracias, siempre no. Ahí ya no puedes volver a aplicar hasta dentro de 6 meses. Bueno, el segundo filtro nos dividieron en 2 equipos. Éramos como 70, 60 en ese filtro. Entonces, digamos que nos dividieron en 30 y 30. Entonces, la chava nos hacía la entrevista a los 30, mientras los otros 30 esperaban afuera y luego cambiábamos y así. Unos esperábamos afuera durante 1 hora, hora y media hora, dependiendo del filtro, y los otros 30 estaban adentro en el auditorio haciendo el filtro, lo mismo exactamente. Entonces nos pusieron en equipos de 2 o 3 y nos daban una foto, tipo, o sea, una foto, así, una foto literal. Y atrás venían unas cuantas preguntitas. Una decía, ¿qué es lo que está pasando en esta foto? En la otra decía como cuáles son las responsabilidades de esa persona, y en la otra decía, eran como 3 preguntas, si tú fueras esa persona, ¿qué estarías haciendo? O no sé, algo así, una cosa así, no sé. El punto es que yo siento que en este filtro, o sea, yo no tengo las respuestas de todo, ni la verdad absoluta, o sea, no, yo les estoy contando mi experiencia y nada más. Esto fue hace 5 años. Entonces, en mi foto estaban 2 sobrecargos tomándole una foto Polaroid a una bebé, porque en el avión tenemos fotos Polaroid y pasamos durante el vuelo para tomarle foto a los niños. Pues bueno, yo no sabía eso, pero eso pasa. Entonces, de eso se trataba la foto y a mí me tocó con una de mis amigas y con otra chava. Y nada, pues era el turno de cada persona de escribir su foto y listo. Yo siento que en este filtro te están checando, una, el inglés, obviamente. 2, cómo es tu body language, cómo te vas a desenvolver a la hora de hablar. O sea, imagínate que estás hablando así, ¿no? De que in this picture, what happened is like, ¿sabes? O sea, como que qué peor con esta persona descalificada, ¿sabes? En cambio, si tú estás hablando así de que no, in this picture I can see this, no sé qué, y así, y tienes como un gesto abierto, estás con la mirada arriba, hablándole a todos, o sea, no nada más como que viendo a la reclutadora, sino como que hablándole a todos, bla, 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 bla. No tienes que tener el inglés perfecto, les juro, no tienes que tener el inglés perfecto, simplemente este tipo de detallitos y personalidad son lo que ellos se fijan. Siento que eso se fijaron en ese filtro. Listo. Siguiente filtro, nos sacan a todos y lo mismo sucede.
A la media hora, una hora, entrábamos al auditorio y veías si estaba tu número o no. Como les dije, si sí estaba tu número, pasaste al siguiente filtro. Si no estaba tu número, no pasaste. Entro y veo el mío y el de mi amiga también. Y las dos así de que, ¡ah, pasamos! Para este punto, mi primo no pasó el primer filtro y la otra amiga no pasó este filtro. Les dije, éramos 4. Entonces, hasta ahorita quedamos 2. Bueno, siguiente filtro era que nos sentaban como en media luna y hacíamos un role play, que así le llaman. Eso significa que la reclutadora, pues en este caso, estaba actuando ser cierta persona o cierto personaje, cierta personalidad, y tú tenías que ponerte como si ya fueras el sobrecargo de aviación en la empresa, y tenías que actuar tú también respondiéndole lo que harías en la vida real. Y pues nada, la verdad es que da muchos nervios porque pues todo el mundo te está viendo. En este filtro hubo 2 actividades, como les conté, del roleplay. Una era que la chava nos dijo, a ver, este es el escenario. Nada más nos queda un tipo de alimento y a quién se lo vamos a dar este alimento. Se lo vamos a dar a la embarazada, se lo vamos a dar al viejito o se lo vamos a dar al niño. Ustedes decidan entre todos, lleguen a una conclusión en 10 minutos y listo, la chava se cayó, tiempo empieza ahorita. Y todos así de... Y mi amiga y yo de ¿qué pedo? ¿Qué hacemos? Entonces como que en este filtro yo creo que están viendo como el trabajo en equipo, obviamente, porque se tiene que tomar una decisión, ¿cierto? Y la chava está viendo a todos, a ver cómo te comunicas en equipo, si se toma una decisión o no, porque es muy importante, y te lo digo yo. Tienes 10 minutos para llegar a un acuerdo entre todos. Si no se toma una decisión, bye. O sea, ninguno pasa porque ninguno supo ser líder y tomar la decisión, ¿saben? Por ejemplo. Bueno, entonces, pues todos discutiendo, no, pues que yo opino esto, que yo opino el otro, que yo opino el otro, y pues yo así de que yo no opino nada, güey, estoy bien nerviosa, ¿qué hago? Entonces dije, ni modo, tengo que hablar. Entonces, pues ya yo hablé algo ahí, dije de que entiendo tu opinión, entiendo la tuya, no sé qué, yo opino tal cosa, tú siento que estás bien, tú esto, y ya me cayó otra chava y la otra chava habló, y así, ¿no? Listo, y la reclutadora dice, 10 minutos, listo, se acabó. Siguiente actividad. Ahora, yo soy un niño y te voy a decir tal cosa y tú me tienes que responder. Y todos, ok. Y de repente volteaba y te veía y te decía de que tú. Y empezaba a actuar, o sea, empezaba a actuar como un pasajero. De que esta parte no la puedo actuar porque estamos hablando de personas o pasajeros que no son muy prudentes y que no entienden que no son las únicas personas ni los únicos humanos en ese avión y se portan de una forma un poco desagradable. Pero bueno, ella empezó a actuar como eso, como esa persona, ese personaje, esa personalidad, y tú tenías que responderle. Entonces, pues ella estaba evaluando la forma en la que tú le respondías. Y así se fue con todos, Me dijo tú, y yo... ¿Qué hago? ¿Qué hago? Les juro que yo volteé a ver a mi amiga así de agárrame, ¿qué hago? Empieza a actuar y me dice, tengo 18 años, estoy sentada en la salida de emergencia y aquí me quiero quedar, no me voy a mover. Y yo así de que, mira, entiendo que te quieres quedar ahí y así, pero pues es una salida de emergencia y el protocolo por seguridad es que los mayores de edad son los que deben de estar sentados ahí, pero entiendo que te sientes súper cómodo en ese asiento, entonces déjame voy y hablo con mi supervisora y le pregunto a ver qué podemos hacer y ahorita regreso. Eso le dije. ¿De dónde me salió este guión? No sé, de la educación que me dieron mis papás y ya, o sea, eso es todo, la verdad es que no hay ningún secreto. Y me dice, ok, entonces vas a ir a checar. Bueno, ve a checar. Y yo, y ya, continuó, de que tú, no sé qué, tú, esto y esto, soy tal persona y tengo tanto y así, bla, bla, y la chava le contestaba, y de repente regresa conmigo y me dice, tú otra vez, ¿ya fuiste a checar con tu supervisor si me puedo quedar aquí sentado o no? Y yo, no la veía venir. O sea, yo ya me hacía libre, o sea, yo ya dije, yo ya le contesté,
súper a gusto, me la cotorreo y listo. No, la chava volvió conmigo y me dijo, y la verdad es que eso es lo que pasa en la vida real, tal cual. Siempre hay que regresar, o sea, siempre hay que regresar con el cliente y darle una solución, siempre, porque si no te metes en problemas. Pero bueno, le dije, sí, ya le pregunté, como te comenté, es salida de emergencia, entonces pues aquí, pues desafortunadamente no te puedes sentar, pero fíjate que el día de hoy hay muchos asientos vacíos, como por ejemplo el de allá, que está súper a gusto y te puedes cambiar para allá, ¿gustas cambiarte para allá? Y ya me contestó, sí, muchas gracias. Y yo, así de que, güey, genial, otra vez la libré. Y ya, también le preguntaba a mi amiga y así, bla, 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 y a otros, bla, bla. Listo, se acabó ese filtro. Entramos al auditorio cuando nos mandó llamar y podías ver tu número ahí, si es que pasaste, o no veías tu número ahí y adiós a tu casa. Para este punto ya eran como las 5 de la tarde, yo creo, no sé, ya era entre 3 y 5 de la tarde. Entonces, pues no había comido nada, estaba súper estresada, estaba nerviosa, filtro tras filtro, espera, espera. Neta, neta, te recomiendo que en tu bolsa traigas barritas de proteína, yogurt, lo que sea, un snack, galletas, jugo, lo que sea, porque yo por la emoción o no sé, yo nunca pensé en ese tema, en ese detalle y no me llevé absolutamente nada y no comí nada en todo el día. Pero bueno, siguiente filtro. Ok. En el siguiente filtro éramos ya, en el anterior éramos 60, dos grupos de 30, y yo creo que en este siguiente filtro nos quedamos nada más un grupo, aproximadamente unos 25, yo creo. Aquí ya éramos 25. Para este punto, paréntesis, para este punto nos habían mezclado el otro grupo con el nuevo grupo. Entonces, si ya te sentías cómodo hablando con el otro equipo, ya valiste, equipo nuevo. Entonces era como de que, ya las otras personas ya me conocían, o sea, ya conocían que estoy medio güey, como que bueno, pero ni modo. Y cabe destacar que en este nuevo grupo estaba mi mejor amiga, la que es mi mejor amiga el día de hoy, que también es sobrecargo de aviación de la misma empresa y quedó conmigo ese día. Yo me acuerdo de ella, pues, exacto, yo me acuerdo perfectamente de ella porque es una vieja neta, 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 guapísima, con un inglés perfecto, súper inteligente, destacaba mucho. O sea, ese día ella destacaba mucho. Ella no se acuerda de mí para nada. O sea, ella no tiene idea de que yo estaba ahí, ni fu ni fa. pero bueno, ahorita es mi mejor amiga, la amo, la adoro, Esme. Para este filtro que éramos 25, nos dieron una hoja en la que nos decían que teníamos que declarar si teníamos tatuajes o no, teníamos que declarar cuántos idiomas hablábamos, en qué nivel hablábamos esos idiomas, nos daban como un reglamento a leer. En lo que hacíamos esto de leer el reglamento y declarar y firmar y todo esto, la reclutadora estaba tomándote la medida de cuánto mides. ¿Y cómo hacen esto? Bueno, digamos, fue mi turno, ¿no? En algún punto fue mi turno. Me toca estar frente a ella una vez más y me pregunta, ¿tienes tatuajes? Y yo no. Y listo. y ya le di la hoja de que no tengo tatuajes. Sí tengo. Y luego me dice, quítate los tacones. y ya me quito los tacones, así que traigan pedicure. No, no es cierto, igual iban a traer medias, pero bueno, me quito los tacones y me dice, toca aquí arriba. Entonces, digamos que, o sea, es que no se va a ver, digamos que estoy parada, ¿ok? Digamos que estoy parada, entonces te quitas los tacones, así parada, y tienes que estirar la mano así, ¿ok? Tienes que estirar la mano así y tocar lo que ella te está pidiendo que toques. Lo que ella te está pidiendo que toques del suelo a ese punto mide 2 metros 12 centímetros. Si lo alcanzas a tocar, pasas ese filtro. Si no lo alcanzas a tocar, no pasas ese filtro. Lo toqué. Claramente, mido 1,72. La mínima, como les dije, es 1,60, 2 metros 10. Entonces yo alcanzaba más de los 2 metros 10. Bueno, 2 metros 12, corrijo. Antes era 2 metros 10, ahorita es 2 metros 12. Este metro 60 te lo van a medir sin tacones también. O sea, primero te van a poner así parado y luego ya te hacen lo del manito Entonces es sin tacones. Ahí tú verás si quieres ponerte a practicar tu medida. Bueno, siguiente filtro después de eso, pasó lo mismo, nos sacaron
Y a la hora de entrar, otra vez nuestros números estaban ahí. Para este punto, mi amiga seguía conmigo. Entonces, ¿saben la emoción? O sea, ¿saben la emoción de que las dos estábamos juntas pasando el filtro y el siguiente filtro y el siguiente filtro, pasando todo, 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 todo? Y de hecho, esta amiga se llama Fernanda también. Para este punto, mi amiga ya no pasó. Neta fue un momento como súper triste y de sentimientos encontrados durísimo porque yo de verdad quería que ella pasara. Imagínense vivir toda esta experiencia con tu amiga aparte, o sea, les juro que yo estaba pensando así de que poniendo toda mi energía en que pasáramos las dos y yo así de que, y ya abro los ojos y veo mi número y no veo el de ella. Y yo de que no, no inventes, no inventes. Y ella es una persona súper linda, de un corazón súper bonito, súper transparente, súper humano. Y ella, no inventen, súper linda. Ella así de que, Fer, pasaste, no sé qué, pasaste, súper emocionada. Y yo así de, ay, se me enchina la piel, neta. Se me enchina la piel. Esa niña es una mujer muy, muy linda de personalidad, muy linda físicamente también. Pero bueno, no pasó a este punto y bueno, siguiente. Para este punto ya eran, digamos, las, no sé, 6 de la tarde, 7 de la tarde y yo sin comer nada y seguíamos en la entrevista sin saber hasta qué hora nos íbamos a poder ir a nuestra casa si seguíamos pasando los filtros. Pues bueno, mi amiga se quedó ahí afuera todo el tiempo, ella me esperó todo, todo, todo el tiempo hasta el final. Entonces, siguiente filtro. El siguiente filtro era para ese punto quedamos 13 personas. Básicamente fue como que el filtro final. Éramos 13 personas en la lista y les juro que este último filtro en el que yo entré y vi mi número, se me nubló la vista, o sea, a mí se me nubló la vista y yo era el número 51, ¿cierto? Entonces se me nubló la vista y yo estaba así de que no me veo, no me veo, no me veo, no me veo. Les juro que estaba que me desmayaba y de repente se me iluminó el número 51 y yo de que, güey, te amo. Nos sentaron en una mesa larga. En esta mesa larga nos pusieron enfrente un tipo contrato y ciertos papeles y otra vez teníamos que declarar ahí como nuestros idiomas, teníamos que ahora señalar si es que teníamos tatuajes y en dónde. Y una vez más te ponías frente a frente con la reclutadora porque te hacía ciertas preguntas. Una de esas preguntas me acuerdo perfectamente que fue que si has modelado anteriormente. Y aquí sí checa tus fotos, o sea, sí checa tus fotos casuales. Y ahí les va un pequeño secretito. La chava te va a preguntar que si has modelado anteriormente, ¿por qué? No porque quieren que todas las sobrecargos de esta empresa, que nos vemos bien bonitas con el uniforme y todo, seamos unas modelos caminando por el pasillo mientras hacemos nuestro protocolo de seguridad y de servicio. No, o sea, no quieren modelos y no es por eso. O sea, sí es requisito que estés como, pues, bonita, guapo y así, pero no es por eso que te preguntan que si has modelado anteriormente, sino porque quieren saber si has modelado en lencería o otro tipo de modelaje. ¿Por qué? Porque vas a entrar a trabajar a una aerolínea árabe en Dubái, en donde pues se rige por musulmanes y pues no quieren que su nombre tan poderoso de esta aerolínea tan grande esté relacionado con una modelo de cierta categoría. Entonces, pues es por eso básicamente. Yo sí había modelado antes, entonces le dije que sí. Luego, como que ahorita que me acuerdo, luego me vio y me dijo de que en qué has modelado. Y pues ya le conté. Yo salía en Televisa anteriormente, salía en día a día en el programa y también en el noticiero promocionábamos la escuela Altus Flight de Guadalajara y yo era el piloto o la sobrecargo, me ponía los dos uniformes y hacíamos promoción de anuncio de pues de la empresa, ¿no? De la escuela, para que la gente nos conociera y viniera a inscribirse a la escuela. ¿Qué es lo que sigue después de esto? Lo siguiente es la llamada de oro, así le llaman, así le dicen, Golden Call. La Golden Call es la llamada de oro en la cual, literalmente, la empresa te va a marcar y te va a decir, hola, esta es tu llamada de oro, pasaste todos los filtros y estás contratado. Te vienes a Dubái en 2 semanas, te mandé un correo con toda la información, ¿tienes alguna duda? ¿Y tú?
no, cuelgas y listo. Sí, así es, se los juro. Tuve que hacer una pausa aquí porque se me olvidó contarles uno de los filtros, un filtro muy importante, el filtro más intenso de todos. Y es que en este filtro tienes que hacer una videollamada con una persona desde Dubái, obviamente todo en inglés, en donde básicamente te va a hacer un montón de preguntas para que tú puedas demostrar que realmente sí has tenido experiencia con servicio al cliente y que realmente sí eres la persona de la cual estás hablando en tu currículum. Esta entrevista dura aproximadamente 1 hora y todo el tiempo es pregunta, respuesta, pregunta, respuesta. Si pasas esto, entonces, ahora sí, viene la llamada de oro. En el momento en el que pasas todos los exámenes, pasas el Open Day y todo, hasta que te hacen la llamada de oro, estos días son unos días muy estresantes, o sea, todos los días estás con tu teléfono, con volumen a todo, no puedes dormir, estás esperando a que te entre una llamada de Emiratos Árabes Unidos que empiece con más 971, te entran llamadas de cualquier otra persona y tú así de que cuélgame ya, cuélgame ya. Es un estrés cañón. Estás checando tu correo todo el tiempo porque te pueden mandar correo y decirte siempre no y así. Bueno, pasó una semana y nada, una semana de incertidumbre y de repente me llegó un correo. Checo el correo y el correo decía, las fotos que nos mandaste son de pésima calidad, mándanos fotos nuevas. Y yo, ok, genial, o sea, no hay problema con que me mugrosearon mis fotos, o sea, yo voy y me saco unas nuevas fotos, pero por lo menos no me están diciendo que siempre no. Entonces ya fui a un estudio, bien bonita, me saqué mis fotos y todo y las mandé y listo, las fotos perfectas, genial. Bueno, entonces pasa otra semana más. Era justo 3 de mayo. 3 de mayo o 5 de mayo, algo así, porque era de noche y estábamos celebrando el cumpleaños de mi papá. Ay, mi gallo. Estábamos con fiesta en la casa de mis papás, teníamos música en vivo, teníamos comida, había muchos invitados y estábamos hablando de la llamada de oro con la esposa de un buen amigo de mi papá, socio y también amiga ella de la familia. Esa señora me dijo, te van a hablar más pronto de lo que crees. Y en cuanto me dice eso, me entra la llamada de más 971, que era la Golden Call, la llamada de oro desde Dubai para decirme que sí pasé. ¿Saben? Les juro que quiero llorar porque neta quiero llorar porque me siento súper ridícula, pero pues bueno, soy humano. Ese momento fue increíble, o sea, fue un momento en el que me entra la llamada después de que ella me dijo eso. Volteé a ver a mi papá, volteé a ver a Diego, que estaba como por allá. Pasaron mil cosas por mi cabeza y le dije, le enseñé a mi papá y mi papá sabía que Dubái me estaba llamando. Y nada, pues salí, agarré mi teléfono, me salí, había un desorden porque estaba la música en vivo, mucha gente y todo. Y yo, ¿de qué me están llamando? Y ya, de que ve, corre, salte, no sé qué. Entonces me salí corriendo de la casa, contesté y tal cual, o sea, me dijeron de que hola, esta es tu llamada de oro, estás contratada en la empresa, te vienes en 15 días, te mandamos correo y ¿tienes alguna duda? Y yo, no, pues no, gracias, no entendí nada. O sea, les juro que en ese momento no entendí nada de lo que me dijo la chava. Ay, no. Les juro que esos 2 días, el día del Open Day, de la entrevista que lo pasé, y el día que me llegó la llamada, han sido uno de los mejores días de mi vida. Y puedes decir tú, pensar o lo que sea, de que, ay, qué ridícula, no sé qué. Pues no me importa. O sea, para mí así fue y conseguí algo que de verdad quería conseguir. Y ahorita me da tanto sentimiento y me dieron muchas ganas de llorar porque pienso en los 5 años que he pasado en esta empresa, que de verdad es un trabajo muy pesado, o sea, es un trabajo muy pesado, es un estilo de vida muy pesado, pero también que me ha dado tanto y también que me ha hecho darle la vuelta al mundo y conocer tantas culturas, tantas personas, tantos pequeños lugares en el mundo que me
que me han llenado de vida y que me siguen llenando de vida y que estoy tan agradecida con esta empresa por muchas cosas y estoy tan agradecida con este trabajo, con los beneficios que tengo, con mi estilo de vida aquí en Dubái. A mí la verdad me gusta mucho. Hay muchas personas que renuncian y así porque no les gusta y porque no es para ellos y porque no era lo que esperaban. Pero les soy muy sincera, a mí me gusta mucho, o sea, y más ahorita que ya me promovieron y estoy en una cabina diferente, me gano más, bla, 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 ya estoy casada. O sea, la verdad es que yo me siento muy feliz y muy plena. Y ahorita estas lágrimas fueron de recordar hace 5 años ese momento con esa emoción, se me enchina la piel todavía, de, de que fue lo máximo para mí. O sea, tenía 21 años y acababa de conseguir algo grande en mi vida. Si tú estás viendo este video porque quieres aplicar y porque tienes todas las ganas de quedar en esta entrevista, trabajar para esta empresa, te juro que sí se puede, porque yo soy igual que tú. O sea, yo no tengo nada especial que no tengas tú. Somos exactamente iguales, así que dalo todo, ve a esa entrevista, investiga, saca lo mejor de ti, que no te dé pena nada, que no te dé pena lo que piensen los demás, porque los demás también están pensando en qué es lo que están pensando los demás, entonces como que no tiene sentido. Tú haz lo tuyo, a lo que vas, estudia inglés, si no tienes experiencia con servicio al cliente, necesitas nada más un año, desde ahorita métete a trabajar en lo que sea con servicio al cliente para que agarres este año de experiencia, investiga qué se necesita para poder ser apto para tener una visa de Emiratos Árabes Unidos, no sé, o sea, empápate de información, así como yo lo hice y lo puedes lograr, o sea, se puede lograr. Si yo lo hice, ¿por qué tú no? Si ahorita no es de noche cuando estés viendo este video y apenas va empezando tu día, qué mejor, empieza tu día súper productivo tomando acción y venga que sí se puede. Y pues bueno, eso fue todo por hoy. Yo soy Fer Trips. Muchísimas gracias por acompañarme en este videito. Si te gustó, por favor suscríbete, dale like, ponme por ahí un comentario, lo que sea que se te vino a la cabeza durante este video. Y pues nada, nos vemos en el siguiente destino. Chao.